Amén, amén y amén. ¿Acaso nosotros también en la vida contemporánea, en no pocas ocasiones, interpretamos la fe cristiana como seguir reglas? Los adolescentes, los muchachos, en ocasiones no interpretan que la iglesia es, ay, no voy a ir ahí a la iglesia porque me van a decir qué hacer y qué no hacer. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Sí o no? Hay veces que nosotros reproducimos ese espíritu. Pero pensando en esto y pensando que la libertad importa y la libertad cristiana importa, recuerden que libertad se puede definir en términos sociológicos hacia afuera, en términos también mucho más profundos, espirituales, de dentro de la persona, lo que el Espíritu hace en nosotros, y obviamente que se refleja afuera. Yo quiero enfocar este tema por medio de un par de preguntas. Miren en pantalla, por favor, están apareciendo esas preguntas. ¿Cuáles son los principales beneficios que usted considera que trae a la vida la libertad? Felicidad. ¿Por qué felicidad? La libertad te hace más feliz. Porque tú tienes opciones. Por ejemplo, cuando la libertad, políticamente hablando, sociológicamente hablando, se institucionaliza en un lugar, tú puedes decir lo que tú quieras. Eso es libertad de expresión, ¿es verdad? Tú puedes creer en lo que tú quieras sin que nadie te castigue por eso. ¿Es cierto también? Se llama libertad de culto, libertad de conciencia, de expresión. Eso es bueno. Tú tienes la libertad de que tus hijos vayan a la escuela que tú escojas. ¿No es una buena cosa? Miren, esta iglesia, por primera vez, la comunidad hispana va a tener opciones de que sus hijos no necesariamente tengan que ir a una escuela pública. No tenemos nada contra las escuelas públicas, pero sí tenemos algo contra la indoctrinación de la próxima generación, contra la sexualización de la próxima generación, contra meter en la mente ideología. Ustedes saben de dónde yo vengo, ¿verdad? De un lugar donde no había libertad para que tus hijos fueran a otro espacio para estudiar que la escuela pública, donde el 65% era ideología. Yo vengo de un lugar donde ni siquiera tú podías escoger los alimentos que tú ibas a comer, porque en Cuba hasta el sol de hoy todavía hay una libreta de abastecimiento que dice todo lo que le toca, lo que tiene derecho la persona comprar. ¿Saben ustedes cuántos huevos por persona al mes? 6 huevitos al mes. Oye, ¿cuántos comen aquí huevo al desayuno? Imagina que tú tengas 6 huevos al mes. Se acabó. Si quieren ir conmigo un viaje misionero a Cuba, ¿saben ustedes que en Cuba el niño a los 7 años no tiene derecho a leche? Bueno, el punto es este. Cuando tú estás en una sociedad libre, tú compras lo que tú quieres. En Cuba, que no lo es, la gente dice, ¿qué vino? ¿Qué me tocó? Es que vino, que me tocó lo que decidió otra persona. La libertad importa. ¿Tiene beneficios la libertad? Tú puedes escoger qué comer, tú puedes escoger en qué trabajar, tú puedes. Eso es una bendición tremenda. Bendición tremenda. Pero miren la otra pregunta. ¿Cómo pudieran perderse esos beneficios? ¿Ustedes creen que Cuba siempre fue así? ¿Sabían ustedes que Cuba en la década del 50 era la economía 25 del mundo? Primer productor de azúcar del mundo, una islita así. Hagamos una cosa, con una economía más poderosa que la cubana. ¿Qué tal la Venezuela de la década del 90? ¿Cuántos vivieron la Venezuela antes del 99? ¿Les gustaba? Y si cambia todo eso, ¿ustedes vuelven para atrás? Ok. ¿Cómo puede perderse los beneficios? Simplemente había un presidente aquí en Estados Unidos, un presidente que fue admirado y respetado por todas las vertientes políticas. Su nombre fue Ronald Reagan, que él decía, estamos a una sola generación de perder las libertades. Lo que él quiso decir es que si cada generación no cuida la libertad, se puede perder. Usted y yo formamos parte ya del entramado de esta gran nación.
usted y yo podemos cuidar eso, porque hay grandes beneficios. Pero ¿qué tal si vamos más profundo? Usted sabe que hay personas que viven en una nación libre como esta y están esclavizados a malas prácticas, a vicios. Lo voy a decir con una palabra teológica más clara: esclavizados a pecados. Al pecado, la naturaleza humana te arrastra. Esclavizados a envidia, esclavizados a resentimientos que no lo pueden superar. Hay una sola manera de superar eso, y es por la relación con Dios. El Espíritu de Dios, Cristo Jesús, por lo que hizo, Él nos hace libres. Nos hace libres y transforma la vida, la regenera, vuelve a generar vida de adentro hacia afuera. Y una vez que hace eso, entonces me proyecto yo con una ética que voy a ejercer influencia para que eso también se vea en la sociedad y se institucionalicen los derechos de libertad en una sociedad. Yo soy de la opinión que nosotros, como inmigrantes, bien enfocados, tenemos mucho que aportarle a esta nación. ¿Saben por qué? Porque lo que nos atrajo de esta nación fueron los valores precisamente que ahora se están perdiendo. Pero que nosotros vinimos aquí y decimos, nosotros amamos esos valores, son valores bíblicos, son valores que transforman la vida, por tanto nosotros tenemos que defenderlo ahora y luchar para que exista eso acá también. Eso quiere decir, para todos los que estamos aquí, First Baptist Orlando exhorta a toda persona miembro de la iglesia que muestre civismo, que sea un buen ciudadano, que ame la nación que lo ha acogido. Y eso es algo bueno. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y como parte de eso tenemos que empezar aquí adentro. No podemos perder los derechos y la libertad que la misma Biblia nos dice que nos ha dado Cristo Jesús. Los destinatarios de esta carta estaban perdiendo su libertad porque unos cuantos religiosos le estaban imponiendo reglas como, por ejemplo, si no te lavas las manos antes de comer, es un gran pecado. Si no guardas determinados días, es pecado. Si tú comes este alimento, este otro, es pecado. Todo era malo, todo era malo, todo era malo. Y entonces imagínense ustedes. Entonces esta gente estaban abrumados, pero estaban adoptando ese sistema. Yo voy a dejarle una idea en su mente y en su corazón que está en pantalla en este momento. La libertad se cuida y defiende sabiamente. Eso es lo que la carta nos dice. En el capítulo 2 nos dice, la libertad tiene que cuidarse y hay que defenderla y hay que hacerlo sabiamente. Yo voy a mencionar 3 enemigos de esa libertad. ¿Usted está listo? ¿Usted tomó café antes de entrar? Porque los próximos 15 minutos van a ser intensos. ¿Ok? Allá va. Primer peligro. Yo le he llamado así. Se conoce así: el legalismo. Interpretar la vida cristiana que todos son reglas, leyes, y no el espíritu por el cual se hace una regla. Por ejemplo, si yo fuera a ser un legalista hoy acá, pudiera decir, no, si no tenemos bancas en la iglesia, no hay iglesia. ¿Saben que este es el único local en toda la iglesia, en todo lo que nosotros tenemos? Pueden sentarse aquí adelante, hay asientos aquí adelante, tengan la libertad de usar el primer banco. Miren, este es el único lugar donde no hay sillas o butacas, solamente bancos al estilo de atrás. Pero ¿qué más da si hay bancos o no hay bancos? Yo me acuerdo, Woody y Carmen, no los presenté a ellos, lo pensé hacer durante el sermón. Aquí hay 2 personas que han sido mentores míos durante toda mi adolescencia, juventud. Son 2 pastores misioneros que introdujeron en Cuba el ministerio Evangelismo Explosivo. Es el doctor Lajara y su esposa. Woody, ¿pueden levantar su mano, levantarse para que la gente les vea? Mire, denle un aplauso a ellos. Ellos han sido gente que influyeron mucho la vida nuestra. Por ejemplo, estos hermanos en un entrenamiento en Cuba, donde yo era uno de los líderes de la iglesia, estábamos entrenando en cómo hablarle el evangelio, las verdades de Dios a una persona. Y yo le prediqué a una persona, le hablé de mala vida. Una persona de mala vida, una muchacha de mala vida. ¿Usted entiende eso, verdad?
acostumbrada. En Cuba tiene un nombre eso, se le dice jinetera. Pero yo sé que no iban a entender el término jinetera. Prostituta, cosas así. Bueno, pero yo le invité un sábado para que fuera el domingo a la iglesia. Y en aquel tiempo los pastores nos parábamos en la plataforma y nos sentábamos en una butaca así, todo el culto, y mirábamos a todo el mundo, y cuando nos tocaba predicar, bueno, pues yo veo que en el pasillo llega la persona. Pero ¿cómo ustedes creen que viste una persona prostituta? Así como viste, con una característica, ¿no? Ella llegó y de pronto, entonces cuando iba entrando, había una persona allí en la iglesia, buena gente, pero eran diáconos de la iglesia. Ellos estaban hasta aquí, vestidos, y salieron para allá. Y yo que estaba en la plataforma, yo dije, ay, esto se echó a perder. Porque en aquel lugar había un cartel que decía, no se permite la entrada de la iglesia en 2 puntos. Este tipo de ropa, un código así, era como un papiro. Y cuando la vieron, la detuvieron allí y en el hall la sentaron aparte en una sillita allá. ¿Ok? De alguna manera eso es una expresión moderna de legalismo. Legalismo es mezclar la verdad cristiana con reglamentos religiosos que no vienen de Dios, sino que simplemente vienen de la invención humana, de la tradición humana. Entonces, ese es el primer peligro que puede enfrentar la libertad en la vida de una persona. Ese es el primer peligro que pueden enfrentar tus hijos en el nuevo contexto aquí de Estados Unidos. Rápidamente la Escritura. Miren ustedes cómo nos dice. ¿Nos puede leer, por favor, mi hermano, los 5 primeros versos? Sí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. A una pausa, porque como el pasaje es largo, exegéticamente quiero hacer pausa para que ustedes no pierdan. Dice el texto que, pero subí según una revelación. ¿Saben qué es eso? Dios se le reveló a Pablo como apóstol. El registro sagrado de la revelación está aquí, en este libro. Y eso significa que Pablo estaba apegado a lo que Dios realmente había dicho, como contraste a lo que los seres humanos quieren imponer. Adelante. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. Otra pausa. Había personas que estaban espiando la libertad que uno tiene en Cristo. ¿Sabe lo que la palabra espiar aquí significa? Observar, inspeccionar, para ver si esta persona va a seguir estas reglas o no va a seguir estas reglas. Entonces dice Pablo que había gente que se habían introducido allí con un énfasis en a ver si Pablo y la gente que no era judía seguían ciertas reglas, como circuncidarse, guardar el sábado, abstenerse de comer puerquito. Oye, ¿a cuánto le gusta el puerquito, el cerdito? Menos mal, que el Señor nos libró de... Bien. Gente que estaba espiando. Mira, no hay cosa más fea en una iglesia que haya gente vigilando a otros. En todas partes. ¿Ok? Pero los hispanos que somos tan comunicativos, abiertos en las relaciones, hay veces que nos fijamos en cositas y pasamos ciertos límites, ¿verdad? Y nos metemos en vida de otras personas. Bueno, entran para espiar la libertad y miren ustedes cómo termina esa primera porción. Espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Gracias. Dice que la libertad la tenemos en ¿quién? Cristo Jesús es el que te ha hecho libre. No es un sentido de libertinaje que se te ocurrió a ti. No es una búsqueda de placer a lo loco. Cristo es el que te hace libre. Pero dice que estas personas que entraban para espiar, para ponerte reglas, dice que te quieren someter a servidumbre. O sea, en español aquí dice reducidos a esclavitud. La palabra en griego significa hacerte sus siervos.
Hay personas que tienen una manera de ver la vida, tienen reglas para ellos mismos y quieren imponérselo a los demás. ¿No creen ustedes? Pero a la larga el propósito es someterte a esclavitud. Amados hermanos, cuando tú tienes a Cristo en el corazón, Dios te hace libre. Cuando tú conoces la verdad te hace libre. No hay personas que puedan disfrutar más la libertad y proclamarla que el creyente cristiano. No hay gente que pueda disfrutar más la vida que el creyente cristiano, porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No hay tradición religiosa, no hay reglas humanas que puedan parar ese sentido de libertad. Y si ustedes ven, el verso que sigue dice: a los cuales no accedimos a someternos ni por un momento. Miren, hay veces que aún dentro de las mismas iglesias hacemos más énfasis en estereotipos y en reglas externas que en el corazón. Les voy a poner un par de ejemplos que pasa con los hijos de los pastores. Ustedes saben que los hijos de los pastores, muchas veces las estadísticas demuestran que se desarrollan un poco rebeldes. ¿Por qué ustedes creen que pasa eso? Porque toda la iglesia pone expectativas en ellos. Creen que ellos son como si fueran santos canonizados. Y entonces, tú no hagas eso, que eres el hijo del pastor. Son muchachos y son niños. Yo estuve en una congregación una vez. De mis 3 hijos, el más entretenido es Danielito. Danielito es buena gente, noble, pero él es entretenido. Y yo fui a un lugar que tenía ciertas reglas. Él era un niño de 10 años cuando aquello. Y él va a la iglesia en chorro para una clase de su edad. Y hubo gente que le dijo muchas cosas porque fue en chorro, sin darse cuenta que un niño no entiende eso. Miren, el evangelio que libera no se trata de reglas humanas. El evangelio que libera se trata de una relación entre la persona y Jesucristo, en un cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y eso, cuando tú lo experimentas, hay un verdadero cambio de vida, renovación de vida, y ese cambio te va a llevar a adoptar una ética correspondiente. ¿Saben ustedes? No ocurre a la inversa. Ponle todas las reglas que tú quieras a una persona que no cree de corazón algo, y lo que vas a despertar es rebeldía, lo que vas a despertar es un rechazo. Nosotros tenemos que predicar evangelio que libera. No podemos nosotros predicar religiosidad y reglas externas. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Cuál es el primer enemigo de la libertad para un creyente cristiano? Legalismos, a la luz de Pablo. Segundo enemigo, la desconsideración. Déjeme explicar eso. Cuando tú eres legalista, tú atentas contra la libertad porque quieres imponerle a otros, quieres esclavizar a otros. Cuando tú eres desconsiderado, tú te esclavizas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que lo mereces todo. Tú crees que tienes todos los derechos y que eres el centro del universo. Y que todo el mundo tiene que hacer contigo algo que es tu expectativa. Y déjame decirte esto: tú no eres el centro del universo, tú no eres el ombligo del mundo. Dios tiene un plan de bendecir las familias de la tierra. Él está llevando a cabo ese plan y Él nos ha invitado a participar en ese plan. Tú no puedes sentirte como el centro y no puedes ser desconsiderado. Desconsiderado significa que tú no vas a considerar los derechos de los demás, las creencias de los demás, las proyecciones de los demás, y vas a reclamar de ellos. Entonces, ¿cómo se ve el aspecto de la desconsideración? Vean ustedes en el texto. José, ¿qué te parece si yo mismo leo? Excelente, buenísimo. Dame la oportunidad, como estamos un poquito atrasados de tiempo. ¿Ok? Mire, dice el texto: pero de los que tenían reputación de ser algo. Ahí voy a hacer una pausa. Aquí en el texto dice que Pablo, a pesar de creer en la libertad cristiana y de que el evangelio era para todas las personas, no solo para judíos, él fue considerado por los líderes de la primera iglesia. Los líderes de la primera iglesia eran judíos. Ahí se menciona Santiago, se menciona Juan, se mencionan varias gente. Miren, esto implica que tú tienes que mostrar respeto a los dignatarios.
a los dignatarios civiles, a los líderes de la iglesia. Estamos viviendo tiempos donde la gente ya no tiene respeto por los médicos, no respeta a los maestros, no respeta a los pastores, no respeta a ninguna persona en eminencia. Y ese no es el espíritu cristiano. ¿Saben ustedes por qué la gente no respeta eso? Porque todo el mundo quiere que lo respeten a ellos, pero creen que lo merecen todo. Y que toda la gente en la sociedad, incluyendo las iglesias, tiene que adaptarse a su propia medida. Aquí cuando dice los que tienen reputación son esos líderes. Pero yo voy a seguir leyendo, dice el texto en el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, leo ahora el verso 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La palabra compañerismo aquí significa amistad, partnership. Yo tengo que ser considerado también con mis amigos, con la gente que tú estableces relación. A ver, dígame con toda sinceridad, ¿cuántos de los que están aquí han experimentado que algún amigo de usted abusa de confianza de usted? A ver, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en Orlando, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien te dice a ti: oye, yo me enteré que tú tienes una habitación ahí vacía. Tú sabes que tengo unos primos que están viniendo, que quieren pasarse unas vacaciones allá en Orlando. Pero tú sabes que yo estoy un poquito apretado y no tengo espacio. ¿Tú crees que se puedan quedar ahí en tu casa? Ellos lo único que van a hacer es desayunar y comer algo por la tarde. Tú le das cualquier cosita y bañarse allá. ¿Le ha sucedido eso? Abuso de confianza. Miren, yo tengo que respetar a los que tienen reputación. Yo tengo que respetar a los amigos. El desconsiderado no respeta eso. Pablo era un hombre que creía en la libertad, pero respetaba a sus amigos, respetaba a los dignatarios. Nunca abuses de la confianza con los amigos, no pase los límites. Usted ha tenido la experiencia de haber ayudado a una persona 99 veces y a la 100 no pudo ayudarla. Y como no lo ayudaste en la 100, te hacen leña. Se olvidó de las 99. ¿Por qué usted cree que la persona hace eso? Porque cree que se lo merece todo. El espíritu de Jesucristo es autoentregarse en amor a los demás. No es ser el centro. No podemos como iglesia ser una iglesia hipersensible que nos ponemos bravos por todo, enojados por todo. Tenemos que ser una gente que tiene sentido de misión, que se autoentrega y que pasa por alto la ofensa. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Hay una misión maravillosa que realizar. Hay gente que tiene que ser tocada y transformada. Hay gente que le tiene que ser borrado el resentimiento, la envidia. El evangelio hace eso. Pero eso no va a prosperar si usted y yo somos desconsiderados. Ese es otro peligro tremendamente grande. Yo creo que el verso termina en el verso 10. Solamente me pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también hicimos con diligencia. ¿Sabe qué significa eso? Para la iglesia de Jerusalén, tener cuidado con los pobres era importante. Las iglesias de Asia Menor tenían mejor estatus económico y quizás no necesitaban tanto eso. Pablo tuvo en cuenta el valor subjetivo para aquellos de Jerusalén. Hay gente que quizás para usted no es una cosa algo importante, pero para ellos sí es importante. Tenga en cuenta eso. Segundo enemigo de la libertad, desconsideración. Agarra todas las preguntas para que me las lance al final. Y el último. Y gracias por darme esos minuticos extra. ¿Ok? El último yo le he llamado así: la hipocresía. Yo creo que hay que arreglar una cosita aquí en la palabra, pero ustedes entienden el concepto. La hipocresía es un peligro de la libertad. Porque como ustedes van a ver, yo voy a leer ahora unos versos. Hay una palabra aquí que en español se ha traducido como simulación, que contiene el vocablo hipocresía, pero con una palabrita griega que es sum, que significa junto. La hipocresía conjunto. Así como el legalismo esclaviza a otra gente porque le pone reglas, la desconsideración te esclaviza a ti porque te crees que eres exento del mundo y por tanto te vas a enojar con todo el mundo. La hipocresía esclaviza el ambiente.
Cuando la gente trata de simular todo el tiempo, ponerse careta, y nos acostumbramos a eso, eso corrompe el ambiente de libertad. Ya la gente no se siente libre para hablar y decir lo que ellos sienten. No se sienten libres para proyectarse como ellos quieren. Y por tanto hay un ambiente de apariencia. Miren ustedes cómo lo dice el texto. ¿Estamos bien? ¿Me dan estos últimos 2 minutos? Miren cómo dice el texto, tan interesante. Pero cuando Pedro, verso 11, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Estamos hablando del líder Pedro, del líder de la iglesia. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, no tenía problema con eso. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabes qué es eso? Tenía miedo de la crítica. Y entonces se quedó atrás. Y el verso que sigue dice, y en su simulación, esa es la palabra hipocresía conjunta, literalmente. Participaron también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé, mi amigo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La hipocresía es un peligro de la libertad porque hace un ambiente artificial donde la gente no siente que puede ser auténtico, que puede ser genuino. Ustedes me han escuchado decir que aquí tú no tienes que ponerte ninguna careta. Miren, déjenme decirlo, reiterarlo de esta manera. Todos los que estamos aquí sentados y parados necesitamos seguir creciendo en la relación con nuestro Dios. Necesitamos mejorar muchas cosas que tenemos con las cuales el Espíritu de Dios sigue batallando con nosotros. Allí batallando con nosotros. Miren, todos los que estamos aquí necesitamos mejorar la relación con la pareja, la relación con los hijos, las proyecciones. Necesitamos mejorar, quitarnos los complejos, quitarnos los resentimientos. Eso es una obra que el Espíritu en el Nuevo Testamento le llama santificación. Es un proceso que Dios está haciendo con todos nosotros. No aparentes que tú no tienes más nada que aprender. No aparentes que todo está tan bien que tú no tienes nada que mejorar. No pretendas que eres un santo canonizado. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar religiosos que se creen que no tienen nada que mejorar. Si nosotros vivimos esta realidad, la gente de afuera va a conocer de verdad lo que es la libertad. La gente va a vivir eso. La gente lo va a experimentar. Dios no quiere un ambiente fingido, quiere autenticidad. Legalismo, desconsideración e hipocresía matan el ambiente de libertad. Déjenme añadir esto. ¿Creen ustedes que nosotros estamos viviendo un ambiente de libertad? ¿Acá? ¿De la libertad cristiana? ¿Lo creemos o no? ¿Creen que tenemos todavía que crecer en eso? ¿Creen que tenemos que proclamarlo? ¿Creen que tenemos algo que aportarle a esta gran sociedad de los Estados Unidos y a la ciudad de Orlando todavía con el mensaje del Evangelio? ¿Tenemos cosas que aportarle? Póngase en pie en este momento mientras el grupo entra. Y mientras el grupo entra, Nelly me va a hacer unas preguntas. ¿Qué hacer en los parques? Escuche bien las preguntas. ¿Qué hacer en los parques con los hijos para enfrentar la libertad que hay sobre la ideología de género? ¿Qué hacer en los parques, digo? Con los hijos para enfrentar la libertad que hay sobre la ideología de género. Miren, obviamente la ideología de género y todo esto que está en boga. Esta es la de Delson. Articule la verdad cristiana, explique la verdad cristiana de una manera no legalista, sino de una manera bíblica, sólida, sana. Y esa verdad va a salir victoriosa frente a cualquier otra versión de la realidad. Porque la verdad de Dios libera. ¿Saben lo que yo he percibido como papá? Y tenemos un instituto de padres que usted debe formar parte de él. Si no forma parte todavía, todos los sábados a las 4. Que hay veces que nosotros simplemente queremos imponer a los hijos una serie de reglas sin explicar las reglas. Cuando usted diga esto no es bueno, en la sociedad de hoy tú tienes que decirle a tu hijo a la luz de la Biblia por qué no es bueno. Dios en la Biblia tiene más sí que no. Sí, sí, sí. Sí al Evangelio, sí a la relación con Dios, sí al amor a los demás. No es no, no, no. Pero cuando hay un no,
es porque ese no nos ayuda a nosotros a no destruir nuestra vida. Aprenda a explicárselo a sus hijos. No se trata de poner límites solamente, se trata de ponerlo y explicar los límites. Si pasas ese límite, vas a tener consecuencias. ¿Alguna pregunta más? ¿Esa es la única? Ok, bien. Amados hermanos, ¿cuál va a ser tu respuesta hoy a nuestro Dios? No importa si tú llevas 40 años en una iglesia o empezaste a venir a la iglesia ayer. Tú tienes que vivir ese espíritu de libertad con el cual Jesucristo te ha hecho libre. Tú tienes que vivir ese espíritu donde tú, cuando te reúnes acá, no vienes y pones una careta y representas un personaje. Ven tal y como tú eres. Dios te conoce perfectamente y en esta congregación no tienes que aparentar nada. Estamos descubiertos delante de Dios. Ven delante del Señor y dile: Señor, tú sabes mis batallas. Tú sabes lo que me está esclavizando en este momento. Tú sabes los vicios que no he vencido. Tú sabes precisamente mi mal carácter. Sabes lo que tengo yo resentido con cierta familia. No permitas que llegue el 4 de julio para celebrar en fiesta la independencia de esta gran nación sin que yo haya vencido esto. Ayúdame a mí a remover de mi vida todos estos obstáculos de la libertad. Soy amado por Dios, soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Me bastará. Soy amado por Dios, soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Me bastarás, me bastarás. Solo tú bastas, Señor. Yo te creo, Padre. Yo creo que tú eres mi Señor, mi Jehová Jireh. Tú me das todo lo que necesito. Since this is the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? Si Él viste los lirios
serás mi provisión.